Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Y en el día pasado estuvimos explicando la importancia de afianzar la liberación, llevando un acompañamiento espiritual, cuidando la vida espiritual y manteniendo unas oraciones de sanación y liberación. Hoy voy a explicar brevemente los pilares de esa vida espiritual, ¿no? Para ello me sirvo de la orientación pedagógica de la Reina de la Paz, nuestra Madre bendita, que en las apariciones de Medjugorje, ella siempre ha insistido que para vencer al enemigo tenemos que actuar como el rey David, como David antes de ser rey, cuando era un pastor y que en una confrontación que estaba el ejército filisteo ante el ejército israelita, capitaneado por el rey Saúl, se adelantó un gigante, un nefilín del ejército de los filisteos, Goliat, y retó al rey, decir, ¿para qué vamos a luchar todos y matarnos en los dos pueblos? Que luche un abanderado de cada lado y así se ahorran muchas muertes innecesarias. Y entonces Saúl iba a intervenir, pero David le dijo, rey, yo quiero combatir contra ese gigante. Y pero si eres un muchacho, si no tienes experiencia de combate, y dijo, no, el Señor que me ha hecho vencer al oso y al león, hará que también pueda vencer en su nombre al filisteo. Y entonces se fue, le pusieron la armadura de Saúl, y David no se veía con eso, no estaba acostumbrado, no se veía, digo, esto ya aquí no me encuentro, ¿no? Se quitó la armadura, dijo, no, yo voy a plantear mis armas. Se fue al río, agarró 5 cantos bien escogidos, de estos que podían dispararse con acierto, y entonces tomó su honda de pastor, sus 5 cantos, y se fue corriendo al encuentro de Goliat, que lo despreció por ser un muchacho de buena presencia, y diciéndole que no era todavía un hombre maduro y tal, y entonces le dijo, pero ¿cómo vienes a mí? Como si fuera con una onda. Y entonces dice, hoy te voy a cortar y voy a dar tu cuerpo a las fieras. Y entonces David le respondió, tú vienes a mí con espada, con jabalina, con escudo, con lanza, pero yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos. Y hoy tu cuerpo lo comerán las aves, los buitres. Y entonces, se abalanzó contra el gigante, agarró un canto, lo puso en su honda, le disparó en la frente y lo mató. Y lo remató con la propia espada de Goliat. Entonces la Virgen suele decir que para vencer a nuestro Goliat, haciendo ver que los demonios son superiores a nosotros desde el punto de vista natural, pero que si recurrimos al Espíritu, entonces no hay problema, somos nosotros más poderosos. Y entonces por eso dice que para vencer al enemigo, a nuestro Goliat, tenemos que emplear 5 cantos, 5 piedras. La primera es la oración, especialmente el Santo Rosario, que es la oración de la mano de María. La vida de oración es clave. Una persona no puede tener una vida espiritual bien afianzada si no tiene el fundamento de la oración. Y el primer paso es ese, porque, como explicó San Juan Pablo II, la oración del Rosario integra la tradición oriental de lo que se llama la oración esicasta, el repetir, invocar al Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, ven, Señor Jesús, Maranatá. Bueno, ese es un tipo de oración esicasta que en el Rosario se hace repitiendo las Ave Marías. Y en segundo lugar,
la tradición de la oración occidental, que es la meditación. En el rosario se medita la vida del Señor en esas 20 escenas y se va invocando al Señor de la mano de la Virgen para que ese misterio se haga realidad en nuestra vida. El primero, la oración, empezando por el rosario. El segundo es el ayuno, en aquellos excesos que cada uno debe corregir. ¿Qué es el ayuno? Corregir los excesos que tenemos, tanto en el plano físico como en el plano emocional. Pues cada uno conoce sus excesos y entonces unos tienen pereza, otros están afectados de gula, otros de adicciones, otros de excesos de avaricia, de demasiado teléfono, demasiada internet, demasiada televisión, yo qué sé, cada uno en la comida, siempre empezando por lo más elemental que es la comida, ¿no? Porque es el impulso más básico, la supervivencia, y lo más alto no se sostiene sin lo más bajo. O sea que no basta con decir, bueno, yo hago un ayuno, como suele hacerse la gente allí en Medjugorje de los miércoles y los viernes, siguiendo la tradición que se hacía en Cuaresma antiguamente. Yo hago ese ayuno miércoles y viernes y tal, a pan y agua, por ejemplo, lo que sea, o el ayuno tradicional de la Iglesia, que es hacer una comida normal al mediodía y una pequeña colación en el desayuno y en la cena. Una pequeña colación y no picotear entre horas, ¿no? Salvo agua, ¿no? Pues bien, pues esos ayunos están muy bien, pero no hay que quedarse en ellos, hay que ir a un ayuno más profundo de los excesos que cada uno tiene. El tercer pilar de esas 5 piedras, de esos 5 apoyos de la vida espiritual, es la vida eucarística. La Santa Misa, la visita al Santísimo, la adoración eucarística, la comunión espiritual, centrar nuestra vida en Jesús. Y Jesús ha querido quedarse entre nosotros, real, verdadera y sustancialmente presente, por medio de la Eucaristía. En consecuencia, tiene que ser el centro, como dice el Concilio Vaticano II, centro y el culmen de toda la vida de la Iglesia, y el centro y la fuente de la vida de cada cristiano, ha de ser Jesús, Eucaristía. Por tanto, es otro pilar, que hay que ayudarle al liberado a que lo afiance bien, que tenga una vida de oración, el rezo del rosario, que empiece a practicar o que siga practicando el ayuno en aquellos puntos donde el Señor, el Espíritu Santo, le ayude a darse cuenta que debe corregirse y tener una vida eucarística pues sólida y consistente. La cuarta piedra, el cuarto apoyo, es la confesión sacramental, que además facilita el tener pues un acompañamiento espiritual. Y la Virgen dice que al menos mensual. En la práctica de la confesión frecuente es algo que el Espíritu Santo ha ido acentuando en la Iglesia en los últimos siglos. Al principio, pues, como la gente se bautizaba, desde adultos, mayores y tal, reservaban la penitencia unas pocas veces, a veces pues a momentos así especiales. No había una práctica para los de una confesión frecuente. La confesión de los pecados veniales, tal, no se le daba tanta intensidad, no se insistía tanto en ese aspecto, y a eso el Espíritu Santo ha ido fomentando, haciendo ver pues que es uno de los grandes tesoros que el Señor nos ha dejado. Y la quinta piedra, el quinto apoyo, es la palabra de Dios, la formación cristiana, que puede ser en forma de lección divina, para lo cual, o sea, la lectura meditada de la palabra misma de Dios, o puede ser también completándolo pues con, por ejemplo, un curso de Biblia para poder entender bien la palabra de Dios, que ya aprovecho además, por cierto, a recordar que en la página web del libro de las 6 puertas hay 2 cursos de Biblia, uno ya completo, más breve, y otro más extenso que estoy dando ahora mismo, que en la parroquia de San Agustín de Madrid. Entonces, pues un curso, o sea, formarse, porque si no, luego uno no entiende la Escritura, y aparte de otros aspectos de formación cristiana que uno pueda cuidar. O sea, la formación, la confesión sacramental frecuente, la vida eucarística, el ayuno, es decir, el espíritu de penitencia, y la oración, particularmente el Santo Rosario, son una base sólida sobre la que edificar una vida espiritual. Aunque también
como veremos en la próxima clase, pues conviene mantener durante un tiempo esas oraciones específicas de sanación y liberación que el interesado habrá utilizado antes de que se liberara, pues mantenerlas con un plan que voy a explicar el próximo día y que es importante. A lo mejor haciendo hincapié en aquellos aspectos en los que el interesado necesita más sanación y más fortalecimiento, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que el racionalismo no le afecta mucho y que en cambio la arruina mucho. O hay gente que le puede unas cosas y otras. Entonces, según eso, pero esto lo veremos más despacio en la próxima clase. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.